4 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana de día lunes, iniciando esta semana. Vamos a continuar porque ya en esta mañana le vamos a dar la bienvenida. Nos vamos a tomar esa pausa en la línea del tiempo. Vamos a analizar los acontecimientos. Hoy vamos a sumar el acontecimiento de lo que está sucediendo también en los Estados Unidos con el presidente electo y Donald Trump, que está ahí con el quincho agarrado a la silla. Vamos a recibir a Juan Cruz Coronel en esta mañana. Juan, ¿cómo te va? Buen día en esta mañana. Buen día, Nico. Buen día, Noemí. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá andamos. Bueno, me alegro mucho. ¿Por qué estábamos escuchando este tema puntualmente? Este tema se llama Imperial Eagle. Águila Imperial es de una banda de metal, de rock pesado en realidad, llamada Desert, la cual trata en realidad de la guerra civil rusa, pero narrada desde la perspectiva blanca o desde la perspectiva zarista. Porque hoy vamos a tocar nada más y nada menos que el tema de la Revolución de Octubre, que en realidad le decimos la Revolución de Octubre porque ese es el calendario que utilizaban los rusos, el Imperio Ruso en esa época, y que utilizaron posteriormente los soviéticos, el calendario juliano. Ajá. Pero que es diferente al gregoriano, que es el que usa todo el resto del mundo, básicamente. Hay una diferencia de 10 días entre el calendario juliano y gregoriano, y es por eso que, aunque la revolución para los rusos, para los soviéticos, se celebraba un 25 de octubre, para nosotros esa fecha es el 8 de noviembre. En realidad entre el 6 y el 8 de noviembre dura 2 días el golpe de estado bolchevique al gobierno provisional de Kerensky. Bien, te escuchamos. Así que por eso me pareció elegir el tema. Bien, todo tuyo entonces. Sí, en realidad, a ver, el invierno ruso en febrero de 1917 había traído aires de cambio. El gobierno del zar cae debido a las presiones generadas por la población como consecuencia de la derrota que se estaba sufriendo en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, y por presiones internas. El gobierno del zar es depuesto y asume un gobierno provisional integrado por todo el espectro demócrata o opositor en realidad a la monarquía absoluta del zar. Pero esta cuestión es que este gobierno provisional que asume en 1917, encabezado por un menchevique, los socialistas o los comunistas, los socialistas en realidad rusos estaban divididos entre los mencheviques, que eran más, por así decirlo, los más soft, los más de centro izquierda, los más tranquilos, y los bolcheviques, que eran los más radicales, ¿no? La cuestión es que el gobierno de Kerensky carece de legitimidad desde un inicio y tiene un paso por el gobierno bastante tumultuoso. Es decir, tienen el control de los principales soviets. Recordemos que los soviets eran básicamente asambleas de personas, en realidad asambleas militares que después se van a sumar a asambleas militares, de obreros, de estudiantes, de campesinos, que van a ser, por así decirlo, la unidad política que va a suplir la autoridad del zar en los distintos puntos del gran imperio ruso. Ajá. Cuestión es que los militares pierden fuerza llegado el verano, es decir, llegado octubre, noviembre, y esto en realidad en el verano, julio, agosto, pierden fuerza e incluso sufren un intento de golpe de estado que le resta el poco apoyo que tenían dentro del ejército. Por eso en octubre de 1917, recordemos, noviembre para nosotros, invierno nuevamente, los bolcheviques encaran un proceso de usurpación violenta del poder de las principales instituciones del gobierno. Las fuerzas leales al gobierno provisional casi no oponen resistencia. Y en cuestión de 2 días, los bolcheviques, los rojos, se hacen con el poder de las principales zonas industriales, febriles y productivas de Rusia. El golpe de estado bolchevique lo que va a generar va a ser el inicio de la guerra civil rusa. La guerra civil rusa, recordemos, fue el enfrentamiento entre el ejército rojo, encabezado por Vladimir Lenin, León Trotsky, Joseph Stalin. De Trotsky estuvimos hablando la semana pasada de quién era él y la importancia que tuvo en la organización del ejército rojo para la guerra civil rusa. Y del otro lado, el bando blanco, que el bando blanco era un rejunte en realidad de viejos monárquicos, oficiales zaristas, mencheviques, socialdemócratas que no eran comunistas. Esta guerra se va a extender durante 5 años, entre 1917 y 1922,
iba a culminar con la victoria del Ejército Rojo y la instauración de la Unión de las Repúblicas Socialistas, de la República Socialista Soviética. La cuestión es que, a ver, esta carencia de legitimidad que tenía el gobierno provisional y este vacío de poder que había, fue el que prácticamente generó el nacimiento de una figura como Lenin. Lenin, que era el líder de los bolcheviques, se ofrece como una alternativa fuerte y que cuenta con un respaldo de legitimidad, porque en realidad los bolcheviques, estratégicamente, lo primero que hacen es apoderarse del Soviet de Petrogrado, el más importante de toda Rusia, y de los distintos soviets menores que había a lo largo del país. Trotsky asume la presidencia del Soviet de Petrogrado. Petrogrado era el nombre zarista para San Petersburgo. En realidad después se va a llamar Leningrado, porque bueno, viste, no podemos tener ciudades sin el nombre de nuestros dirigentes, y que bueno, ahora en la actualidad se llama San Petersburgo, que era en ese entonces la capital real. La ocupación del Soviet de Petrogrado y desplazando a los mencheviques y asumiendo la presidencia León Trotsky, que había salido de prisión hace poco tiempo, el 4 de septiembre, la movilización de la Guardia Roja, que era básicamente una fuerza de choque que tenían los bolcheviques, y la ocupación también de los distintos soviets y las principales industrias a lo largo del país, va a ser lo que va a posibilitar que Lenin con la Guardia Roja puedan tomar por asalto la autoridad del gobierno y bueno, que asuman el control del país. Claramente este control no va a ser sencillo porque por ejemplo, de los montes Urales para el lado asiático, los bolcheviques no logran no tener el control, se va a hacer territorio blanco. Lo mismo va a pasar con Ucrania y algunas zonas de Crimea, que es básicamente Ucrania, ¿no? Y son los lugares donde se van a batir, va a ser el teatro de operaciones de la guerra civil, y donde el almirante Kolchak, principales líderes del ejército blanco, va a enfrentarse a las tropas de Lenin, sin éxito, claro está, debido a la falta de coordinación y de un mando organizado, que eso sí contaban los bolcheviques y que lo van a contar gracias al papel fundamental que va a cumplir León Trotsky en esta reorganización, y van a ser derrotados. Bueno, obviamente que no deja de marcarnos como un acontecimiento histórico importante también. Sí, estaba recordando algo que a lo mejor Juan, a lo mejor podés decirnos por qué. Estuve en Rusia y no fue para ver la vacuna porque hace unos cuantos años atrás, pero queríamos viajar desde Moscú a San Petersburgo. Allí no les hables en inglés porque aunque supieran que no saben, aunque supieran no te contestan. Entonces nos llevó más o menos 2 horas poder subir al tren que casi se nos va, hasta que consiguieron un empleado que justo no había ido a trabajar, por lo que no sé si era empleado o no, pero habló con unas de mis primas en inglés, un inglés muy, muy primario, ¿no? Entonces mis primas le hablaban de San Petersburgo y bueno, y decían no tenemos cómo explicarnos. Y entonces el otro le dijo, no, díganle Leningrado. Aquí no hablamos de San Petersburgo. Y bueno, a ver, es como todo, a ver, desde 1920, a ver, Lenin muere en 1927, me parece, cuando muere y asume Stalin. Desde la muerte de Lenin es que la capital se pasa a llamar Leningrado, hasta prácticamente la disolución de la URSS hace 30, 40. Entonces es difícil cambiarle el gusto y el modo a la población. O sea, ya la conociste históricamente como Leningrado, sufriste el sitio de los nazis y tus abuelos se murieron defendiendo la ciudad, que se llamaba Lenin, y ahora la llaman San Petersburgo porque bueno, el comunismo ya pasó de moda. Es un poco fuerte. Yo no tenía ese dato, pero más probable es que, a ver, hay buena parte de la población rusa que aún ve con añoranza las épocas de la Unión Soviética. No tanto por cómo estaban económicamente o por las libertades, porque sino hay, especialmente entre la gente más grande, una añoranza del poder que tenía la Unión Soviética, que ellos ven que, o sea, todo el proceso de Boris Yeltsin especialmente fue muy traumático para el pueblo ruso. La degradación que sufrió Rusia después de la implosión de la Unión Soviética y la reducción de poder que presenció y el poco papel internacional que empezó a jugar los primeros años de la globalización fue durísimo. Y es por eso que alguien como Vladimir Putin, por ejemplo, llegó al poder, porque es alguien que a los ojos del pueblo ruso está volviendo a poner a Rusia en ese papel de superpotencia hegemónica que tuvo durante casi todo el siglo XX, ¿no? Claro.
Vos sabés que te agradezco porque acabás de enriquecer mi viaje a Rusia. Porque yo decía, ¿por qué lo siento como si eso siguiera estando? Porque así se nota mucho. Es más, salimos como tontas porque imaginábamos que estábamos en Argentina. Claro. Sin los pasaportes, los teníamos que dejar en el hotel para que los registraran en la policía. Y bueno, eso, cuando volvimos a la noche, el dueño, que era un español, nos dijo, pero que se han ido sin los documentos, sin el pasaporte. Y sí, dijimos nosotras, si llevamos los otros documentos. No se muevan sin el pasaporte, dijo. No se muevan porque van a terminar detenidas. ¿Y cómo íbamos a explicar? Yo ni inglés ni ruso. Claro. Pero sentí eso que vos decías recién. Vos sabés que lo tienen muy presente. Rusia es un estado policial o casi policial. No, pero no por es una imposición del gobierno, claro está, pero es aceptado socialmente. Es aceptado, exactamente, sí. Eso es una cultura muy distinta a la cultura occidental. No tienen nociones o tienen muy pocas nociones acerca de las libertades individuales, del ciudadano. Porque, a ver, hay que pensar que el pueblo ruso estuvo 500 años con un régimen monárquico absolutista como el régimen del zar. Sí. Estuvieron 70 años, 80 años bajo el régimen dictatorial de la Unión Soviética, que era eso, régimen dictatorial, y recién ahora están implicando en lo que es un gobierno de participación popular y con respeto de los derechos humanos. Entonces ellos es cambiar la mentalidad de un pueblo de un día para otro, y por eso es que uno en Occidente se horrorizan tal vez con las noticias que llegan de Rusia, con la persecución a las minorías, tal vez el socavamiento de los opositores, la militarización creciente que tiene el Estado ruso. Pero pese a todo, el gobernante obtiene un 70-80% de los votos. O sea, hay una refrendación social de esa manera de gobernarse, que es muy difícil de entender para nosotros, pero que es el pan de cada día. Claro. Bueno, es muy interesante. Un día que tengamos más tiempo, te cuento otras cosas que me llamaron la atención, ¿no? En aquel momento, con mi mentalidad de aquí. Los grandes palacetes o palacios chiquitos que le quitaban a sus dueños, a los señores, yo me asombraba que tenían, había puertitas chicas dentro de un lugar donde estaba esa construcción, pero ¿qué habían hecho? Cuando sacan a los zares, dividieron y una piecita para uno, otra piecita para otro, construyeron en esos palacetes pequeños departamentitos para la gente que no tenía donde vivir. Y allí siguen viviendo. Y están registrados como calles. Totalmente pragmáticos los soviéticos. No van a dejar esa mentalidad. Claro, te imaginas que yo no entendía nada, porque encima no les entendía lo que decían. El único que entendí que preguntó, y yo le dije Argentina, y me contestó el ruso, Perón, Maradona. Todo lo que sabía de Argentina. Bueno, eso, siempre nos enriqueces. La verdad que sí, Juan. Juan, ¿qué más tenemos? Tenemos un hecho, en realidad un hecho más nacional, que creo que les va a interesar mucho, y se recuerda el 8 de noviembre de 1847, que es el fallecimiento de María Mercedes del Valle, a sus 81 años, la considerada como la madre de la patria. María Mercedes del Valle es un personaje histórico muy desconocido, bastante desconocido, el cual fue una liberta, una parda, que combatió bajo las órdenes del general Manuel Belgrano en las campañas en el Alto Perú, en el Ejército del Norte. En 1810, cuando el general Ocampo salió con la primera expedición auxiliadora, que primero sofocó el levantamiento realista de Córdoba y posteriormente va a obtener, bajo las órdenes de Castelli y de Balcarce, la victoria en Suipacha, esta señora había partido ya desde ese momento junto a su esposo
su hijo y otro hijo más, que era un hijo adoptivo, partió acompañando al ejército, dispuesta a participar en la lucha. En un primer momento su papel fue el de cuidar a los heridos, ¿no? Como el de muchísimas tantas mujeres en ese entonces. El papel de la capitana, como Belgrano la iba a tratar más tarde, la iba a ascender al rango de capitana, era una persona que tomaba las armas tan o más valientemente que ninguno de los hombres que componían el ejército. En todos los eventos que uno se imagine, la señora peleó. Estuvo en la victoria de Suipacha, en la derrota, en el desastre de Huaki y la humillante retirada que la sobrevino después. Estuvo en las victorias de Tucumán, estuvo en la victoria de Salta, y como estuvo en las victorias también estuvo en las derrotas de Ayohuma y de Vilcapullo. Fue capturada, fue condenada por ser mujer y negra a ser azotada públicamente durante 9 días por haber tomado las armas contra el ejército del rey. Se logró escapar, se puso de nuevo a las órdenes del general Belgrano, sirvió de mensajera, una tarea muy peligrosa en ese tiempo. Ella enviaba mensajes desde las líneas patriotas hasta la resistencia que había detrás de las líneas realistas, motivando a la gente a sublevarse y a pelear bajo la bandera de Mayo. Fue herida 6 veces de bala y de muchísima gravedad. Estuvo 9 veces a punto de ser fusilada por el enemigo porque había sido capturada, y todas esas veces logró escaparse y volvió a pelear con muchísima intensidad. En combate perdió a su esposo y a sus 2 hijos, y eso todavía no la desmotivó y siguió peleando. Por eso es tan injusto cuando en 1825, 1826, pasadas las campañas libertadoras, la madre de la patria, como la habían apodado los soldados, como la había apodado el general Belgrano y tantos otros generales y oficiales que se vieron con ella, se encontraban mendigando en las calles de Buenos Aires. ¿Saben cómo fue que el gobierno de ese entonces, la legislatura porteña, se enteró del estado de María Mercedes del Valle? Porque el general Viamonte, que un ilustre personaje de nuestra historia que sirvió con ella en el ejército del norte, él comandó una de las columnas en ese entonces, se había acercado a darle limosna a una mendiga, a una anciana que mendigaba en la calle, y exclamó: "Oh Dios mío, es la madre de la patria". No podía creer que esa señora estuviera ahí. Fue tanta la conmoción que le generó el encontrarla en esa situación, que desde su banco en la legislatura, él era legislador provincial de la legislatura porteña, insistió en que había que ayudarla de alguna manera. Ella, varios generales, otros tantos coroneles, Tomás de Anchorena, por ejemplo, que fue secretario de Manuel de Belgrano cuando él estaba en el Ejército del Norte, todos intervinieron en su favor, alegando el gran prontuario de servicio que la señora había tenido, todos los sacrificios que había realizado por la revolución, y el hecho de que estuviera tirada como alguien olvidado, siendo alguien que merecía un monumento en realidad por todas las contribuciones que había realizado. O sea, después de mucho tire y afloje, al final la legislatura se va a expedir y le va a dar el rango de capitana y le va a ofrecer un sueldo, una pensión de 30 pesos. La madre de la patria se va a tener que conformar con un menos peso mal mensual. Que no son ahora los 30 pesos. Es que no sé si lo siguió cobrando, ¿eh? Era en ese entonces dinero, pero no era tanto dinero, porque claro, si tenemos en cuenta que un kilo de carne costaba 2 libras, o que un paquete de hierba costaba 75 centavos, entonces vivir con 1 peso por día era muy difícil en esa época. Y va a mantenerse en esta situación hasta que ya Rosas en el gobierno, en 1833, si no me equivoco, se va a enterar de su situación y la va a ascender a nada más y nada menos que sargento mayor. La va a ascender como sargento mayor del ejército, retirado, o sea, como un oficial de alto rango que se encontraba en ese momento en retiro, y le va a ofrecer una pensión mucho más generosa. Va a ser debido a este acto que María Mercedes se va a cambiar el nombre de María Mercedes del Valle a María Mercedes Rosas, en honor a aquel que la rescató de su calamitosa situación. Y así termina la historia de tal vez de una de las mayores heroínas que tiene nuestra historia, que fue por muchísimos años ocultada, que no tiene ningún monumento o recordatorio por tales proezas que realizó a lo largo de la historia,
y que recién en el año 2010, bueno, dos diputadas, Victoria Donda y Paula Merchán, presentaron un proyecto para que bueno, se le hiciera algún homenaje o conmemoración, pero parece que el proyecto no prosperó, no tengo información, pero creo que es una deuda que tiene el país hacia una señora que estuvo desde el principio, que lo dio todo y que merece ser recordada como una grande. Seguro. Y no recordarla es y priorizar a Juana Zurduy, ¿ha sido por ignorancia o es justo? ¿Qué crees? A ver, me parece que no es justo, pero bueno. No, a ver, son dos figuras que tienen un peso relativamente similar. Juana Zurduy destacaba más por el hecho de que ella no era tal vez una simple soldado raza o un oficial subalterna, que mandó ejércitos enteros, no solo combatió al lado de su marido, que era el coronel Manuel Asensio Padilla, sino que con toda ella fue la que se hizo cargo de sus tropas, sirvió fielmente al lado de Güemes y siguió peleando incluso después de la muerte del mismo. Entonces la señora Zurduy destacaba un poco más por ese rol de conducción que tenía de las tropas, ¿no? Pero a ver, creo que hay que recordarlas a ambas por igual. María Mercedes del Valle fue ascendida, era parte de la plana mayor del ejército del norte. O sea, cuando Belgrano reunía a sus oficiales para tratar los asuntos importantes, el Estado Mayor, ella estaba ahí presente. Tal era la importancia que tenía la organización del ejército. Entonces, son dos personalidades, son la misma, me parece son dos caras distintas de la misma moneda, de un rol protagónico femenino, desconocido, que hubo en la causa independentista y que fue ocultado durante mucho tiempo. Claro, bueno, queda pendiente lo de Madre de la Patria. Claro, sea deliberada, haya sido deliberado por un sector de la historia, o haya sido por ignorancia de no querer estudiar en profundidad los protagonistas. Claro, porque nunca nos enseñaron. Exactamente. Gracias, Juan. Juan, ¿qué más nos queda? No, con esto estamos. Bueno, antes de cerrar, no quería dejar de escuchar tu opinión también sobre las elecciones en los Estados Unidos. Un resultado que, bueno, estaba viendo un poco la cobertura de algunos medios el día sábado y allí veía un poco lo que sucedía en diferentes lugares, ¿no? Lugares con más movilización, otros con menos. Palestina, Washington, algunos lugares donde también se veía la repercusión de este número que lo dio como ganador a Biden. A ver, el llamar presidente electo a Biden en realidad es desinformar, porque en realidad Biden todavía no fue electo presidente, fue declarado ganador por los medios de comunicación. En realidad el colegio electoral se reúne el 14 de diciembre y las proyecciones que lo dan como ganador a Joseph Biden en realidad son estados que se encuentran en este momento en un proceso de recuento. ¿Por qué? Porque hubo muchísimas denuncias de irregularidades en estados como Pensilvania, Michigan y Georgia, que son tres estados clave, son tres estados los cuales le dan la victoria. Le estarían dando en este momento los 306 votos electorales que a Biden le permitirían acceder a la Casa Blanca. En realidad el proceso electoral de Estados Unidos consta de un proceso bastante largo. El presidente recién asume el 14 de enero y es el 14 de diciembre cuando los electores se reúnen a votar y a decir quién es el presidente. Hasta ese momento hay tiempo para solucionar todos estos problemas legales y ya hay indicios y avances de que no todos estos estados le quedarían para Biden. A ver, por ejemplo, en el estado de Georgia, Biden se impuso por solamente 10.000 votos. Recién acaba de salir una noticia donde la Junta Electoral acaba de impugnar 132.000 boletas que fueron enviadas por correo, voto por correo, el cual es mayoritariamente demócrata, debido a que habían sido enviados fuera del Estado. Es decir, claros indicios de prácticas fraudulentas o irregularidades electorales. Entonces me parece es bastante presuroso declararlo presidente a Joe Biden, y esta es una movida en realidad de los medios de comunicación, que son en su mayoría afines al Partido Demócrata, en una maniobra por si hay alguna situación que no le llega a favorecer en un futuro, que tal vez los estados se terminen dando vuelta o haya una situación de incertidumbre electoral que termine en tal vez en un caso favorable para Trump, quitarle legitimidad a una futura admisión. En realidad, hasta que el colegio electoral no se reúna y todos los estados definan
definan cuál es la situación de cada uno, no se puede declarar a uno u otro ganador. Pero yo creo que, yo te lo digo desde el lado de director de un medio, yo creo que es muy arriesgado a decir una cosa y después que el resultado sea otro. Yo creo que si lo dicen es porque el resultado ya está terminado prácticamente. ¿Ha habido cambios cuando llega el momento de votar en la historia estadounidense? Yo creo que es muy arriesgado. Nunca se llegó a una instancia tan compleja. Hay todo un mecanismo institucional si ninguno de los dos candidatos alcanza los votos en el colegio electoral, pero sí el precedente de Bush contra Al Gore, donde la Suprema, los medios habían declarado ganador a Al Gore, creo que ustedes lo habrán cubrido en su momento. Sí. El New York Times, por ejemplo, el New York Times fue uno de los medios que declaró ganador a Biden, ¿no? Había declarado ganador a Al Gore y un mes después la Corte Suprema dictaminó que el ganador había sido George W. Bush. Entonces, a ver, los medios de comunicación en Estados Unidos especialmente responden a una agenda determinada. Ajá. Hay un video, a ver, no quiero ser muy cizañero, pero hay un video donde los editores del New York Times están viendo cómo hacer quedar mal a Donald Trump cuando se lo estaba investigando por la intervención rusa en las elecciones del 2016. O sea, cuando un fiscal especial dictaminó poco tiempo después de que no había ninguna prueba de injerencia rusa y de participación del presidente electo, y lo que había era una estrategia deliberada por parte del Times para ensuciarlo y en realidad darle más legitimidad a un tal vez posible victoria de Hillary Clinton. A ver, por ejemplo, el FBI de Obama espió a la campaña de Donald Trump bajo el pretexto de la injerencia rusa para darle información a Hillary Clinton. Hay un montón de cosas que los medios taponaron y hubo una maniobra por parte de los medios más grandes, el New York Times, la CNN, Fox News, incluso que es republicano, que dio un giro en último momento y le dio la espalda a Donald Trump para ya declararlo y darle un soporte mediático a una eventual presidencia de Joe Biden. Con respecto a este resultado que se tiene que rever y que hay que esperar, que estamos hablando del 14 de diciembre y de aquí ya lo hemos escuchado a Biden lanzar algunas medidas, por lo menos hoy creo que va a tener una reunión, lo decía Clarín en su portada, va a tener una reunión con especialistas sobre uno de los temas más candentes. En el caso de que Trump quede con esto, o se mantenga el resultado, ¿qué es lo que lo hace perder a Donald Trump? ¿La pandemia? En realidad, a ver, no creo que sería muy presuroso dar un análisis. Sí puede ser en buena medida el manejo de la pandemia de coronavirus, puede ser también algunas medidas domésticas. Lo que sí se muestra es que fue una elección muy reñida y muy polarizada. Estamos hablando de un candidato que sacó por ahora 73 millones de votos y otro que sacó 70 millones de votos en una de las elecciones con mayor participación en la historia estadounidense, y que marca en realidad la polarización que hay entre dos países totalmente distintos. Uno que es el Estados Unidos que vive en las costas, el Estados Unidos metropolitano, Estados Unidos de las grandes ciudades, el Estados Unidos liberal, por así decirlo, y otro es el Estados Unidos profundo, que vive en los pequeños pueblos, los granjeros, la gente que vive en las ciudades del medio oeste, del cinturón de óxido, que tienen dos posturas de lo que es Estados Unidos totalmente distinto. A ver, primero hay una clara ventaja electoral. En 2016 también Hillary Clinton había obtenido más votos, pero perdió en el colegio electoral. Acá se estaría repitiendo una dinámica parecida, solamente que Biden se estaría imponiendo con una mínima diferencia por así decirlo, en esos estados clave donde Trump había ganado antes, y se estaría llevando la victoria. Pero a ver, repito, hubo muchísimas irregularidades. A ver, en Wisconsin, por ejemplo, también están recontando porque había 3.129.000 personas registradas para votar y votaron 3.229.000. Estamos hablando de que hay 100.000 votos que no existen. Judicial Watch, un observatorio judicial, acaba de dijo que hay 1,2 millones de votos fantasmas, es decir, que no existen, circulando en el sistema electoral en 13 estados. También, por ejemplo, en un condado del Distrito de Columbia, es donde se encuentra Washington D.C., y que Biden ganó cómodamente, ¿no? Entonces no afecta los resultados. Un condado le dio por error 100.000 votos más a Biden, por un error del sistema. Y así se está repitiendo en varios lugares. Está bien, en California, por ejemplo, que le den más votos por accidente al candidato que claramente tenía preferencia, no infiere. El tema es que en estados claves que te pueden dar una elección, esos errores se traducen en prácticas fraudulentas que pueden determinar el futuro de un país.
Ahora es la primera vez que pasa esto en Estados Unidos, de el fraude a ver, tampoco sabemos si es fraude, el supuesto fraude en la elección. A esta escala sería la primera vez. Sería la primera vez porque nunca pasó a esta escala y de una manera tan abrupta y brusca. Uno puede, de nuevo, rememorar lo que fue el caso de Bush contra Al Gore, que sí fue bastante polémica la decisión. A ver, uno no estamos poniendo en telejuicio que lo más probable es que Al Gore hubiera sido el ganador de la elección, pero bueno, mediante prácticas bastante cuestionables, a ver, los republicanos lograron hacerse con la presidencia. Fue un lío muy raro. A ver, hay un documental en Netflix llamado Get Me Roger Stone, donde uno de los mayores operadores políticos de la historia de Estados Unidos, del Partido Republicano, Roger Stone, cuenta cómo fue esa jornada del recuento electoral en Florida, y él explica que bueno, él tenía ahí toda una masa de gente movilizada para hacer lobby, y cuando vieron a dos fiscales demócratas llevarse un par de papeletas a un cuarto sin ventana, ordenó a toda la gente que copara el salón electoral para que detuvieran el conteo, y al detener el conteo los votos daban ganador a Bush, y la Corte Suprema, al ver eso, lo dio como ganador a Bush. Pero bueno, a ver, la política estadounidense siempre fue muy turbia, es bastante oscura, ha tenido sus claros oscuros. Ser político en Estados Unidos no es algo fácil, y eso te lo deja el largo expediente de presidentes, candidatos a presidentes, diputados, congresistas, senadores, jueces, fiscales, etcétera, que han muerto, o sea, los han asesinado en el ejercicio del poder o en un posible ejercicio del poder. Sí, bueno, yo digo la verdad que vamos a ver qué pasa. Me voy a quedar con eso que vos decís, a ver qué pasa el 14 de diciembre. Y la verdad no me imagino, bueno, nosotros hemos metido tantas veces la pata que una vez, pero no me imagino a Alberto Fernández teniendo que saludar de vuelta a otro presidente, porque ya lo saludó a Biden. Cristina Kirchner también lo saludó a Biden. No me imagino teniendo que tuitear de nuevo para saludar de vuelta a Donald Trump. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La mayor parte, muchos dirigentes han saludado a Joseph Biden, también por una cuestión de que es la visión que impusieron los medios, y ellos tienen que seguir en consonancia, porque si no se les puede armar un escándalo diplomático. A excepción, por ejemplo, del primer ministro de Eslovenia, esto es muy curioso, el primer ministro de Eslovenia felicitó a Donald Trump y no está reconociendo, por así decirlo, que Biden, por ejemplo, sea el futuro presidente de los Estados Unidos. Pero no, a ver, lo que yo digo es que hay que esperar porque esto todavía no está decidido, hay que esperar a que los estados terminen de recontar y se termine de agotar todas las opciones judiciales. A ver, esto en realidad es un 50-50, casi un 70-30, de que lo más probable es que Joe Biden se convierta en el presidente de los Estados Unidos, pero la posibilidad de que haya habido un esquema fraudulento que haya alterado los resultados de las elecciones en alguno de los estados es posible. Incluso tenemos... No habrá algún argentino ahí, ¿no? No sé si ustedes tenían este dato, pero hay un discurso de campaña de Joe Biden en un acto. Él habla de que con Obama no crearon tal vez el sistema político más grande del país o el sistema de salud más inclusivo del país, sino que crearon el esquema fraudulento más grande del país. Él lo dijo en cámara durante la campaña. O sea, uno de sus tantos errores, debido a que, bueno, generalmente él se pierde en sus discursos, en sus actos. En una entrevista se encontraba dormido, pero... Bueno, a ver, que un candidato te diga en cámara que cuando fue vicepresidente con su compañero de fórmula habían creado el esquema de fraude más grande del país, y después vos tenés que durante la noche va ganando un candidato y después de golpe este otro candidato, de los 130.000 votos que habían registrado, 120.000 eran para él, y a ver, te deja sospechas. Vamos a ver qué pasa en el recuento final y bueno, obviamente quién queda electo presidente, por lo menos de esta charla que hemos tenido. Y bueno, hoy para los medios de comunicación, para los Estados Unidos, el festejo va hacia Biden y vamos a ver, ya habló, ya hay discurso. El único que no sé si Donald Trump reconoció después, algo dijo por allí sobre la derrota de Donald Trump. Sí, pero ahora vuelve a salir que no. Pero sigue enojado igual. Sigue enojado y que no lo acepta. Vos sabés que este encuentro, que vos lo debes tener, desde luego, Juan, algo importante sucedió en la historia estadounidense en el 1800, dice. Ese año fue la primera elección en la que un presidente, John Adams, le pasa el mando a un opositor político, Thomas Jefferson.
Desde ese día han pasado más de 200 años de elecciones y cambios cada 4 años, y estos hechos dice que están en la conciencia de este país. La conciencia estadounidense no va a cambiar porque un hombre se victimiza, haciendo referencia a Trump. Sí, Estados Unidos tiene una tradición de cambio, de cómo se dice, de alternación institucional. Claro. Eso es verdad. Pero a ver, eso es primero que nada es una columna de opinión, ¿no? Y a ver, Sí. generalmente los presidentes van a ser reelectos. A ver, los presidentes o pueden ser reelectos o al final terminan pasándole el mando a un presidente de otro partido. Claro. Yo no creo que haya eso de victimización, sino que en realidad, a ver, y esto es hago un disclaimer, esto es una opinión meramente personal que comparto con unos conocidos, de que en realidad lo que peligra es en realidad el buen despliegue de las instituciones norteamericanas. Claro. Porque si en realidad hubo un esquema de irregularidades que no se termina comprobando o en realidad se termina ocultando para facilitar el acceso del Partido Demócrata a la presidencia, lo más probable es que, por ejemplo, hay altas posibilidades de que el Partido Republicano nunca pueda acceder a una presidencia, porque el voto por correo, que es lo que le estaría dando la victoria a Joseph Biden, es una cuestión altamente irregular que poco control tiene. A ver, hay muchos testimonios hay, por ejemplo, un trabajador del servicio postal estadounidense que dijo: me están obligando a juntar boletas que se emitieron después del día de la elección y hacerlas pasar como que las enviaron el 3 de noviembre. Ajá. ¿Está bien? Claro. Hay un montón de votos de personas muertas, un montón de votos, especialmente para de personas que fallecieron, que nacieron en 1900, que es imposible que lleguen vivas al 2000. Hay muchísimas irregularidades y las pruebas están. El problema es que, tiene que superar el amplio paso del estadio político y judicial, que en muchos casos responde a los intereses del Partido Demócrata. Claro. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, yo creo que va a estar entretenido lo que sucede en Estados Unidos, más allá del resultado final, ¿no? Obviamente, pero ya hemos visto bastante. Y Donald Trump, que es una persona que, no se calla, creo que también se le ha jugado mucho en contra a su gobierno, ¿no? Una persona que tiene un carácter muy especial y por allí también, si no, podríamos decir que podría estar mucho más holgado en la elección si fuese su forma de ser, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Nico? Es que, a ver, el votante de Trump no es que quiere a alguien que sea más educado, más taimado, más calmado. Lo vota por eso. Lo vota por su actitud agresiva, lo vota por su actitud tal vez pendenciera, por ese estilo que tiene. Eso es lo que busca. El votante, el que lo votó a él, lo vota por cómo es a Donald Trump. Y hay una editorial muy buena de Tucker Carlson, que es uno de los editorialistas estrellas de Fox News, por ejemplo, donde él explica qué es o quién es la persona que vota a Donald Trump. Porque, a ver, durante 4 años se demonizó a lo que es la figura Trump y a todos sus votantes. Se los tildó de racistas, misóginos, xenófobos, antidemocráticos, golpistas. Yo recuerdo que todos decían que se venía un golpe de Estado, una dictadura o el fin del mundo con la presidencia de Donald Trump, y ninguna de esas 4 cosas pasaron. Pero porque el votante de Donald Trump está cansado de un sistema político en Estados Unidos que no le responde a sus necesidades o a sus intereses, que se centran en gobernar en las costas y que se encierran en sus despachos en Washington y se olvidan de las personas que viven en el interior del país. Y por eso es que una persona como Trump aparece. No es un hecho aislado que Donald Trump haya llegado a la presidencia, sino que es consecuencia, es un fenómeno que se venía gestando en Estados Unidos desde hace muchísimo y que irrumpió con toda violencia en 2016. Y por más que Trump pierda o gane en estas elecciones, el fenómeno ya está instaurado y otra persona en Estados Unidos y en el mundo, porque en el mundo este fenómeno se ha repetido, va a tomar la batuta y va a seguir enarbolando ese mismo discurso y esa misma manera de hacer política. Bueno, creo que en cierta forma, y salvando las diferencias, acá en Argentina ha pasado lo mismo también. A ver, encabezado en un dirigente político en Argentina no tenemos ningún fenómeno parecido. Argentina, debido a sus características particulares, como que está por fuera de este fenómeno y tiene sus propios problemas. O sea, no llegaría. No, pero hablo del tipo de electores y el tipo de votante. Me refiero más a eso. No me refiero a un Donald Trump. No creo que tengamos una figura. No creo que Argentina vote una figura de Donald Trump acá. El argentino no lo va a votar. Pero me parece que
A lo que me refiero es que pasó ese fenómeno con el cambio, cuando pasó con el cambio de Macri, en que uno elegía, la gente buscaba otra cosa, un cambio diferente. Decir cambio es medio raro porque usamos una palabra que usan ellos mucho, pero creo que la gente buscaba algo de eso, ¿no? Por allí. Yo lo compararía más en realidad con la crisis de confianza que tiene el sistema político desde el 2001. A ver, el que se vayan todos, en realidad lo que está pasando bueno, en el pero mundo, es lo mismo que vos recién decías en Estados Unidos, una crisis de confianza también en el sistema político. Es una versión soft o suave de lo que pasó acá en Argentina con el que se vayan todos. Argentina directamente tiene si va en Argentina tiene una desconfianza con cualquier político. Al final los terminamos y seguimos votando lo mismo de siempre porque las caras no cambiaron. Pero es eso, a ver, en realidad el cambio del gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno del Frente de Todos, en realidad se ciñe en la alternancia natural de la democracia, ¿no? O sea, porque en todos los países pasa que muchas veces, a ver, Estados Unidos, por ejemplo, después de 2 mandatos republicanos va a votar a un demócrata. Nunca pasa que después de 2 mandatos de un presidente republicano, por ejemplo, elijan a otro presidente republicano. No, van a elegir un presidente demócrata. Y lo mismo es al revés. 2 mandatos de un presidente demócrata, un mandato de presidente republicano, porque está en su naturaleza el necesitar la alternancia. Bueno, vamos a ver qué pasa con el resultado final de esta elección en Estados Unidos y que obviamente todo el mundo está mirando, porque obviamente es la presidencia más importante del mundo, donde se maneja gran parte de la economía o casi toda la economía. Sí, así es. Igual es particular el desconocimiento que hay, que es la presidencia más importante del mundo, pero también la más controlada. No es tan omnipotente el presidente de Estados Unidos como uno piensa. De cara al resto del mundo, pues, pero de cara al interior, el presidente de Estados Unidos está muy limitado en sus funciones desde la misma Constitución, debido al carácter tan federal que tiene el país. En realidad los que manejan el poder en Estados Unidos son los gobernadores, son los alcaldes, son los congresistas y son los senadores, los que tienen poder territorial. El presidente sí maneja una cantidad de poder importante, pero después de tener que negociar con un montón de gente y obtener alianzas, porque de cara al interior el gobierno federal tiene muy pocas competencias. Ahí vuelvo a recordar entonces que es bueno ver Borgen, aquellos que puedan, porque es una serie que refleja a lo mejor un poco lo que vos decís, hablar de gobernar con alianzas. Lo pasa lo mismo con el primer ministro en su momento, ahí en la serie Borgen, gobiernan con alianzas. Recomendadísima la serie Borgen. Igual ahí las alianzas se dan por el carácter del sistema político. El sistema, obviamente, pero es algo parecido a lo que vos hacías referencia. Exactamente, es muy parecido. Juan, un placer enorme escucharte y nos escuchamos la semana próxima, salvo que haya alguna información que lo merite y volamos antes. No, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias por llamar. No, por favor, un abrazo enorme, Juan. Gracias. Allí pasaba con nosotros Juan Cruz Coronel, hablando obviamente y haciendo un resumen primero de lo que sucede en la línea del tiempo y analizando esos acontecimientos históricos importantes, y después, que no deja de ser un acontecimiento histórico importante, la elección que está sucediendo en los Estados Unidos. Sí, que no digamos más entonces. Que no sabemos todavía. No sabemos. No sabemos, vamos a ver qué pasa. 47 de las 10 de la mañana.